¿Alguna vez has sentido esa punzada incómoda? Ese presentimiento de que algo anda fundamentalmente mal, a pesar de que tu vida religiosa parece impecable. Tal vez asistes a cada servicio, elevas tus manos con fervor en la iglesia, entonas los himnos más hermosos con devoción genuina, participas en la Santa Cena con una solemnidad inquebrantable, e incluso te has convertido en un verdadero erudito de las Escrituras, con versículos listos para cada ocasión. Pero detente un momento y reflexiona. ¿Qué sucede cuando cierras la puerta de tu hogar? Si ese espacio íntimo, que debería ser un refugio sagrado, se ha transformado en un verdadero campo de batalla emocional. Un lugar donde la amargura persiste, las mentiras susurran en las sombras y los pecados ocultos reinan sin control. Entonces, y lo digo con total franqueza, hay algo profundamente, terriblemente equivocado. Es inútil, o peor aún, contraproducente, presentarse ante la congregación con una fachada de piedad si esas 5 cosas esenciales que hacemos en casa siguen sin ser transformadas. Créeme, a Dios no le impresionan las rutinas. No say can move, con la simple frecuencia de tu asistencia o la elocuencia de tus oraciones públicas. Lo que Él busca, lo que anhela profundamente, es obediencia. Y es aquí donde radica una verdad incómoda, lamentablemente. Hay una multitud de personas que se declaran seguidoras de Cristo, pero que viven en un engaño autoimpuesto. Se convencen a sí mismos de que están salvos, de que su destino eterno está asegurado, simplemente porque han adoptado una rutina religiosa meticulosa. Sin embargo, sus hogares, el verdadero espejo de sus corazones, están tristemente desprovistos de la genuina presencia divina. Hoy, con una mezcla de amor inquebrantable y la más pura verdad, te lo digo sin rodeos, es imperativo que detengas esta farsa, que dejes de esconderte detrás de una apariencia de piedad. Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo, con su poder transformador, penetre y revolucione precisamente aquello que nadie más ve, lo que ocurre en la intimidad de tu propia casa. Porque, ¿sabes? El verdadero culto, ese que eleva al cielo como incienso fragante, no comienza en el templo con luces deslumbrantes y música inspiradora. No, el verdadero evangelio se vive y se practica cuando cierras esa puerta y enfrentas la vida donde realmente importa. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, te pido un favor. Regálanos un me gusta para que este video llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas reflexiones y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo verdades que transforman vidas desde la perspectiva humana. Es increíblemente fácil proyectar una imagen de espiritualidad inmaculada. Resulta sencillo, casi mecánico, vestir nuestras mejores galas el domingo, cargar una Biblia pulcra bajo el brazo y ocupar el asiento delantero de la iglesia con una postura de profunda solemnidad. Pero aquí viene la pregunta crucial, el punto de inflexión, que ocurre instantes después de que el sermón concluye, cuando las últimas notas del himno se desvanecen en el aire y las puertas del templo se cierran tras de ti. Trade de existencia se desenvuelve detrás de las puertas de tu casa. Es precisamente ahí donde reside la verdad cruda y sin adornos, esa que tantos se esfuerzan por ocultar a Dios en su infinita sabiduría y discernimiento. No se engaña con gestos exteriores, por grandiosos que parezcan. Él no se deja impresionar por etiquetas religiosas pomposas, por títulos eclesiásticos altisonantes, o por un lenguaje lleno de jergas de creyente. Su mirada va mucho más allá de lo superficial. Él sondea el corazón, y el corazón que se revela a través de las actitudes, las reacciones y las interacciones dentro del hogar. Ese es el que verdaderamente expone nuestra auténtica identidad en Jesús, con una franqueza que cala hasta los huesos. Lo afirmó categóricamente en Mateo las 11:27 de la noche, -28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es fundamental comprender que estas palabras no fueron dirigidas a los incrédulos o a aquellos que vivían en total ignorancia de la fe. No, este severo reproche fue para hombres profundamente religiosos, individuos que conocían la ley al dedillo, que dominaban las tradiciones ancestrales
que lideraban los cultos con autoridad y que practicaban el ayuno con una devoción visible. Y a pesar de todo ese despliegue de piedad externa, Jesús los confrontó sin titubear como mentirosos espirituales. La razón, su religión, por más elaborada que fuera, nunca había logrado penetrar y transformar la esencia de sus corazones aní. Es una verdad lamentable que esta misma situación se repite con alarmante frecuencia en la actualidad. Muchos poseen un discurso elocuente y convincente, dominan las canciones de adoración de memoria, participan activamente en diversos ministerios de la iglesia e incluso asumen roles de liderazgo. Sin embargo, no permiten o se resisten a que la palabra divina penetre y modifique sus comportamientos más íntimos y privados. Son capaces de mostrar una paciencia admirable con sus hermanos en la congregación, pero se tornan groseros y desconsiderados con su cónyuge al llegar a casa. Son educados y deferentes con el pastor, pero pierden la paciencia y la compostura con sus propios hijos. Hablan con elocuencia sobre el amor desde el púlpito, pero viven una vida de rencor y resentimiento en el comedor de su hogar. Estos son, precisamente, aquellos que se engañan a sí mismos de manera sistemática, juzgan su propia espiritualidad basándose en apariencias superficiales y en una rutina externa, en lugar de fundamentarla en la obediencia práctica y constante a los mandatos de Cristo. La verdad es simple, aunque pueda resultar dura de asimilar. La espiritualidad auténtica, la que tiene valor eterno, se revela de forma inequívoca en el hogar. Es en ese santuario personal donde la fe es sometida a prueba, donde el fruto del Espíritu Santo es verdaderamente examinado y donde el carácter cristiano genuino se evidencia sin máscaras ni pretensiones. No es bajo las luces resplandecientes de la iglesia, ni en los grandes eventos de fe, sino en las sombras del día a día, en los momentos más cotidianos y ordinarios, donde la verdadera conversión se manifiesta en toda su plenitud. En Dios no se impresiona con rituales vacíos o con la mera repetición de frases hechas. Lo que Él busca con una intensidad innegable es arrepentimiento sincero, una búsqueda apasionada de la verdad y una transformación radical del ser. Piensa en esto: ¿cuántas veces el propio hogar, ese lugar sagrado, se convierte en el escenario donde el nombre de Dios es deshonrado, donde su reputación es mancillada por nuestras propias acciones? ¿Cuántas veces el nombre de Cristo es invocado con fervor en la iglesia solo para ser negado, ignorado o incluso blasfemado en la intimidad de la cocina o el dormitorio? Un padre que ora con vehemencia en público, pero que después grita y humilla a sus hijos. Una mujer que canta con una voz angelical en el coro, pero que guarda rencores profundos y amargos contra su esposo. Un joven que se muestra piadoso y ejemplar en las reuniones de la iglesia, pero que vive en desobediencia flagrante cuando está lejos de la mirada pastoral. Esto, mis amigos, no es fe. Esto es un engaño descarado, y el engaño es un terreno fértil, tristemente fértil, para la destrucción espiritual. Demasiadas personas confunden la simple frecuencia con la verdadera fidelidad. Creen, erróneamente, que están en comunión íntima con Dios porque no faltan a ningún servicio. Pero si las paredes del hogar pudieran hablar, si pudieran narrar las historias que presencian, ¿cuántos testimonios condenatorios y vergonzosos surgirían? Dios lo ve todo, absolutamente todo. Nada está oculto a sus ojos perspicaces, y Él, en su santidad inmutable, no comparte su gloria con la falsedad o la hipocresía. La congregación puede aplaudir tus esfuerzos, los hermanos pueden admirarte por tu aparente piedad, pero si el corazón está lejos de Él, si está lleno de motivaciones impuras, Dios, lamentablemente, rechazará el sacrificio. Así fue con Caín, cuya ofrenda no fue aceptada. Así fue con los fariseos, cuya religiosidad externa carecía de sustancia. Y así será con todo aquel que intente vivir una fe diseñada para impresionar a los hombres, pero que en el proceso entristece profundamente al Espíritu de Dios en él. El profeta Isaías, hablando en nombre del Señor, escribió con una claridad asombrosa: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 2:9-13. Y es notable que Jesús mismo citó este versículo para confrontar a los religiosos de su época. Porque, déjame decirte, la tendencia del ser humano a querer parecer lo que no es un fenómeno reciente. Desde el mismo jardín del Edén, la humanidad ha intentado cubrir sus imperfecciones con hojas de higuera, con apariencias y disfraces, cuando la única solución verdadera y duradera es el poder purificador de la sangre de Cristo.
Intentamos maquillar nuestra existencia con una pátina de santidad externa, cuando lo que Dios anhela de nosotros es algo mucho más profundo y auténtico, en sinceridad radical, arrepentimiento genuino y una humildad que nos lleva a rendirnos completamente. Es necesario que rasguemos el corazón, no nuestras vestiduras externas. Es imperativo que la luz penetrante de Cristo ilumine cada rincón de nuestra vida, incluyendo, y quizás especialmente, aquellos aposentos que mantenemos cerrados con llave, lejos de la mirada curiosa de los demás. No existe una fe verdadera sin transparencia absoluta delante de Dios. No hay un culto que le sea agradable si el altar de nuestro hogar se encuentra en ruinas espirituales. No puede haber una adoración que ascienda al cielo como un aroma dulce si nuestro corazón está sumergido y anclado en la mentira y el autoengaño. Cuando el Señor observa a un hombre o a una mujer, su mirada no se detiene en los títulos eclesiásticos que ostentan. No le importa el tiempo de membresía en una congregación, ni se impresiona con la elocuencia de su discurso público. No, lo que él realmente ve, lo que valora, es cuánto ama a esa persona, cuánto perdona, cómo honra a su familia, con qué dedicación sirve a los demás, la prontitud con la que se arrepiente de sus faltas y la disposición con la que se somete. Él observa lo que sucede en la intimidad de un lunes por la mañana, en la quietud de la madrugada, en el silencio de los pensamientos, y en la convivencia diaria con aquellos que nos conocen en nuestra versión más cruda y sin filtros. Es ahí, en ese contexto, donde la fe es revelada en su esencia más pura. A la Biblia no fue escrita simplemente para ser predicada desde un púlpito imponente. Fue entregada a la humanidad para ser vivida en el día a día, en cada interacción, en cada decisión, en cada rincón de nuestra existencia cotidiana. Los mandamientos de Cristo no son meras teorías, son principios prácticos, transformadores y, sí, exigentes. Él nos llamó a ser sal y luz en un mundo en tinieblas. Y, seamos honestos, la sal no cumple su propósito si no sazona, si no da soporte. La luz no cumple su propósito si no brilla precisamente donde hay oscuridad, disipando las sombras. A la iglesia, la congregación, es indudablemente importante, y el culto congregacional es un tesoro precioso. Sin embargo, no puede ni debe haber una separación abismal entre lo que somos y cómo nos comportamos en el templo, y lo que somos y cómo vivimos en el hogar. El Espíritu Santo no habita en discursos vacíos o en promesas huecas. Él reside en corazones quebrantados y arrepentidos, y es una paradoja dolorosa. Hay muchísimos creyentes que oran con fervor, pidiendo un avivamiento espiritual, pero que no están dispuestos a cambiar sus hábitos secretos, esos que nadie más conoce. Piden más unción y poder divino, pero continúan alimentando rencores, impurezas y vicios ocultos. Desean fervientemente ser usados por Dios para grandes obras, pero se resisten con todas sus fuerzas a ser moldeados, transformados y disciplinados. Por Él, adquieren las promesas divinas, esas bendiciones extraordinarias, pero rechazan la disciplina y la corrección que les permitirían alcanzarla. Anhelan los milagros, pero se resisten con vehemencia a la transformación interna que el Evangelio exige. No te engañes, amigo mío. A Dios no se le puede burlar. No se juega con Él en lo que el hombre siembre. Eso mismo cosechará. Es una ley inquebrantable del universo espiritual. Si sembramos el fingimiento, la hipocresía y la falsedad, cosecharemos una esterilidad espiritual profunda y desoladora. Si sembramos la hipocresía consciente, cosecharemos un juicio implacable. Pero si sembramos arrepentimiento sincero, si nos humillamos de corazón ante Él, si buscamos la santidad en lo secreto, en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra alma, entonces, y solo entonces, cosecharemos una gracia abundante, una presencia divina palpable y una transformación que se manifestará en cada área de nuestra vida. El Señor no está llamando a la puerta de la iglesia, de tu congregación. Él está a la puerta de tu casa, de tu hogar. Él golpea suavemente y espera ser invitado a entrar, pero no entrará donde haya mentira, donde prevalezca la falsedad, donde la religiosidad sea un simple ritual sin verdadero arrepentimiento. Él entra con su gloria y su presencia, donde hay un hambre insaciable por la verdad, una sed ardiente de justicia y un deseo genuino de cambio. La casa donde Jesús es verdaderamente bienvenido no es la más decorada con lujos o la más ostentosa, es la más ordenada espiritualmente, la más sincera, la más rendida a su voluntad. Que Él encuentre un lugar, no solo en nuestros cánticos dominicales, sino en nuestras actitudes más íntimas,
en la forma en que vivimos el día a día. Porque, y quiero que esto quede grabado en tu corazón, la iglesia que verdaderamente agrada a Dios comienza dentro de casa. La primera cosa que muchos hacen y que está terriblemente mal a la falta de perdón dentro de casa. A la falta de perdón, créeme, es una prisión invisible, pero con muros inquebrantables, que transforma el ambiente de un hogar en un espacio hostil, cargado de tensiones silenciosas que asfixian y de heridas abiertas que, lamentablemente, nunca logran cicatrizar por completo. Es una paradoja dolorosa. Es perfectamente posible estar físicamente presente en la iglesia, con los pies firmemente anclados en el templo, y con los labios entonando alabanzas con una voz aparentemente devota, y aún así llevar cadenas pesadas de amargura y resentimiento contra aquellos que comparten el mismo techo, la misma mesa, el mismo apellido, y es precisamente en este punto, en esta contradicción interna, donde la fe empieza a perder su brillo original, donde la espiritualidad que profesamos comienza a apagarse lentamente, como una llama que se consume por falta de oxígeno, porque nadie, absolutamente nadie, puede vivir verdaderamente lleno del Espíritu Santo si su corazón, en lo más profundo, está saturado de resentimiento. Simplemente no puede haber paz genuina donde el perdón ha sido desterrado, donde se le ha negado la entrada. Y la triste realidad es que muchos de los problemas espirituales más profundos que enfrentan los cristianos dentro de su propio hogar tienen una raíz clara, inconfundable, un corazón endurecido que se niega, con obstinación, a perdonar. Jesús fue categórico y cristalino en su parábola, registrada con una claridad impactante en Mateo, las 6:21 de la tarde menos 35, habló de un siervo que, abrumado por una deuda astronómica con su rey, fue perdonado por un acto de misericordia inmensurable. Pero, al salir de la presencia del monarca, este mismo siervo se encontró con un compañero que le debía una cantidad ínfima, ridículamente menor en comparación con lo que a él le había sido perdonado, y en lugar de replicar la misericordia que había recibido este siervo, con una crueldad pasmosa, lo agarró por el cuello y lo arrojó a prisión sin piedad. Cuando el rey se enteró de esta flagrante injusticia, su indignación fue tremenda, y el desenlace de la parábola es una advertencia aterradora, que debería hacernos reflexionar a todos. El siervo malvado fue entregado a los verdugos, a los torturadores, hasta que pagara hasta el último centavo de su gigantesca deuda. Ni Jesús concluye con una solemnidad que cala hondo: así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esto no es una figura retórica, no es una alegoría abstracta, es una verdad literal, una condition inescapable para la comunión con lo divino. El perdón que recibimos de Dios, esa gracia inmerecida que nos libera de la condenación, solo adquiere su verdadero significado y poder transformador si nos impulsa, si nos capacita a ofrecer a otros aquello mismo que hemos recibido: misericordia. Aquel que se aferra al rencor y se niega a perdonar, simplemente no ha comprendido la esencia, la profundidad, la radicalidad del Evangelio, porque el Evangelio es, en su núcleo, gracia inmerecida. Es la noticia más maravillosa de que fuimos liberados. Es la prueba viva de que Dios prefirió la reconciliación al castigo. Entonces, ¿con qué osadía nos atrevemos a retener el perdón de aquellos que, como nosotros, también han tropezado y nos han fallado? ¿Cómo es posible que oremos con devoción, pidiendo: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y al mismo tiempo permitamos que resentimientos silenciosos y amargos aniden y crezcan en lo más profundo de nuestro corazón? La falta de perdón no es solo un veneno lento que corroe y finalmente destruye los hogares desde dentro. Es también una barrera infranqueable que impide la presencia activa y transformadora de Dios en ese ambiente. El Espíritu Santo, en su pureza y santidad, simplemente no puede habitar donde se han erigido muros de orgullo, donde el egoísmo ha prevalecido sobre la humildad. Y es una verdad chocante. Muchas de nuestras oraciones más fervientes y desesperadas no son escuchadas, no por una supuesta falta de fe de nuestra parte, sino por un exceso de rencor que nos contamina el alma. El apóstol Pedro, con una sabiduría profunda, nos advierte en 1 Pedro 3:7, que incluso nuestras oraciones más sinceras pueden ser obstaculizadas y nulificadas debido a los desacuerdos, las tensiones no resueltas y las heridas no sanadas dentro del hogar. Y esto no es una figura literaria ni una hipérbole, es una verdad espiritual ineludible, una ley divina. A Dios le importa
y le importa profundamente la manera en que tratamos a los nuestros, a aquellos con quienes compartimos la vida más íntima. Él observa con meticulosa atención cómo reaccionamos ante las ofensas, las fallas y los errores de quienes conviven con nosotros día tras día. Guardar amarguras es como cultivar hierbas venenosas en el jardín de nuestra alma. Externamente, todo puede parecer perfecto. La fachada religiosa puede estar impecable, con todas las ceremonias y apariencias en orden. Sin embargo, en el santuario más íntimo del ser, hay raíces de amargura que se extienden silenciosamente, contaminando cada rincón de nuestra existencia y afectando todo lo que nos rodea. Y así, la casa, que por diseño divino debería ser un refugio de paz, un santuario de amor y aceptación, se convierte en un campo de batalla donde prevalecen los silencios pesados, las palabras hirientes lanzadas como dardos envenenados y las miradas cargadas de culpa y acusación. No, piénsalo. ¿Cuántos matrimonios están aprisionados no por un adulterio explícito o una deslealtad evidente, sino por la simple e incapacitante incapacidad de liberar el perdón? ¿Cuántos hijos crecen con heridas emocionales profundas y permanentes porque sus padres se negaron a pedir perdón por palabras dichas en el calor de un momento de ira o por acciones imprudentes? ¿Cuántos hermanos en la fe conviven lado a lado en la congregación, pero con corazones irremediablemente distantes y muros infranqueables entre ellos, simplemente porque nadie tuvo el valor o la humildad de dar el primer paso hacia la reconciliación? El orgullo es una muralla imponente, impenetrable, pero el perdón es la llave maestra, la única que tiene el poder de derrumbarla, de hacerla caer en pedazos. Perdonar no es sinónimo de olvidar. Perdonar no es fingir que el dolor nunca existió o que la herida nunca fue infligida. Perdonar es, en esencia, elegir no retener la deuda emocional. Es un acto de profunda liberación. Es renunciar al derecho intrínseco de venganza o de exigir una retribución. Es declarar con convicción: fui perdonado por un Dios santo e inmaculado, por lo tanto, en imitación de su amor, yo también decido perdonar. Y esa decisión, por difícil que parezca, es el camino hacia una libertad inigualable. Abre un espacio sagrado para que el Espíritu Santo, con su poder sanador, vuelva a moverse con fuerza en nuestras vidas y en nuestros hogares, en donde hay perdón genuino, hay sanidad profunda, donde hay reconciliación verdadera, hay restauración completa, y donde se practica la misericordia, Dios mismo establece un altar y hace de ese lugar su morada. Jesús no perdonó nuestros pecados con indiferencia o ligereza. Él pagó el precio más alto en la cruz, con su propia vida. El perdón, por su naturaleza, siempre tiene un costo. Es un acto de rendición total, un sacrificio personal, pero es, sobre todo, un acto sublime de imitación de Cristo en cada vez que elegimos perdonar. Estamos, de hecho, transformándonos, volviéndonos más semejantes a nuestro amado Salvador. Estamos enviando un mensaje claro y potente al mundo. El amor de Dios es infinitamente más grande y poderoso que cualquier ofensa, cualquier herida, cualquier dolor. Es importante entender que el hogar que se niega a practicar el perdón, el que permite que la amargura se arraigue, se convierte, lamentablemente, en un campo de influencia demoníaca. Porque donde impera el odio, donde persiste la división, donde el corazón se endurece contra el otro, allí inevitablemente se instalan las tinieblas. La palabra de Dios, en Efesios, las 4:26, nos advierte con gran seriedad: anerreos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada resentimiento alimentado en secreto, cada conversación crucial evitada, cada disculpa postergada indefinidamente, es, de hecho, una puerta abierta de par en par, para que el adversario habite dentro de nuestro hogar. Y cuando él entra, no lo haste solo, trae consigo una comitiva de confusión, desconfianza, frialdad espiritual, y poco a poco, una destrucción sigilosa, pero implacable. El hogar cristiano, por diseño divino, debe ser un lugar donde el perdón se cultiva diariamente, como una planta preciosa que requiere constante cuidado, porque somos humanos, imperfectos, y vamos a fallar, vamos a decepcionar, y sí, vamos a pecar unos contra otros, incluso contra aquellos a quienes más amamos. Pero si no existe un espacio genuino para la reconciliación, si no hay disposición para tender puentes y sanar, la gracia divina será sofocada y ahogada en ese ambiente. A la verdad, aunque sencilla, es profunda. Todos nosotros necesitamos del perdón constantemente. Y aquel que más ha recibido la gracia inmerecida de Dios,
debe ser el primero, el más dispuesto a ofrecerla a los demás. Muchos están sufriendo dolencias espirituales, emocionales e incluso físicas severas, simplemente porque se niegan a liberar el perdón. Cargan un peso inmenso que nunca fueron llamados a soportar. Y Jesús, con una invitación llena de amor y compasión, sigue diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Ese alivio tan anhelado comienza cuando soltamos la carga pesada del resentimiento, cuando renunciamos a nuestra propia justicia y permitimos que el amor divino cubra la multitud de pecados. El perdón tiene el poder transformador de cambiar atmósferas. Restaura matrimonios al borde del abismo, reconstruye amistades rotas en 1000 pedazos, renueva alianzas que parecían perdidas para siempre, y literalmente abre los cielos sobre el hogar. La mayor prueba de madurez espiritual en un creyente se mide por la elocuencia de tus oraciones en público, o por el tiempo que dedicas a las actividades de la iglesia. La verdadera prueba es cuánto te humillas en casa para pedir o para ofrecer perdón. Dios honra al quebrantado de corazón. Dios exalta a quien se humilla sinceramente. Dios responde con su gracia a quien busca la reconciliación con fervor. Sí, hay alguien a quien necesitas perdonar. No lo dudes. Hazlo hoy mismo. No esperes a otro servicio religioso. No esperes a otra discusión acalorada. No te quedes esperando a que el otro dé el primer paso. Toma la iniciativa, porque tú conoces la cruz, tú conoces la sangre derramada. Tú sabes el precio inconmensurable que costó tu propio perdón. Entonces, ¿por qué retener aquello que el cielo ya ha derramado abundantemente sobre tu vida? Abre la puerta de tu casa, de tu corazón, para que el perdón entre. Y cuando el perdón entre, el propio Cristo se sentará a tu mesa. Y si eres tú quien necesita ser perdonado, ten el valor y la humildad de reconocerlo. Las palabras "perdóname" pueden parecer pequeñas e insignificantes, pero son capaces de abrir caminos a milagros insospechados. Son esas palabras, dichas con sinceridad, las que pueden derribar muros que años de silencio y resentimiento no lograron ni siquiera resquebrajar. Traen sanidad profunda, a donde solo había heridas abiertas y dolor. No tengas vergüenza de humillarte. Al contrario, ten miedo de endurecer tu corazón, porque un corazón endurecido es el suelo más fértil donde el adversario siembra la destrucción. Pero un corazón quebrantado, arrepentido y humilde, es el lugar bendito donde Dios derrama su gracia abundante y sin medida. A la casa donde se practica el perdón es, sin lugar a dudas, la casa donde Dios habita plenamente, porque allí el amor, y donde el amor vence, el cielo mismo se manifiesta en la tierra. Segunda cosa que debes evitar a toda costa: la lengua mordaz y las palabras que matan. Existen hogares que no necesitan de gritos ni estruendos para estar en guerra. Basta con una palabra mal colocada, una frase pronunciada con veneno, o incluso un silencio cargado de desprecio, para desatar el conflicto y el dolor. La lengua tiene un poder asombroso, un poder inmenso. La Biblia no exagera ni un ápice cuando afirma, en Proverbios, las 6:21 de la tarde, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y si esto es una verdad innegable, entonces cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial, el inmenso potencial, de edificar o de destruir. Muchos cristianos, y esto es una cruda realidad, no cometen adulterio, no roban, no asesinan en el sentido literal. Sin embargo, asesinan diariamente el ánimo, la dignidad y la paz de las personas con quienes conviven bajo el mismo techo, a través de palabras duras, acusaciones infundadas, sarcasmos hirientes y un desprecio velado pero constante. Puedes levantar tus manos con fervor en el culto, puedes cantar los himnos con la pasión más. La verdad, aunque sencilla, es profunda. Todos nosotros necesitamos del perdón constantemente, y aquel que más ha recibido la gracia inmerecida de Dios debe ser el primero, el más dispuesto a ofrecerla a los demás. Muchos están sufriendo dolencias espirituales, emocionales e incluso físicas severas, simplemente porque se niegan a liberar el perdón. Cargan un peso inmenso que nunca fueron llamados a soportar. Y Jesús, con una invitación llena de amor y compasión, sigue diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Ese alivio tan anhelado comienza cuando soltamos la carga pesada del resentimiento, cuando renunciamos a nuestra propia justicia y permitimos que el amor divino cubra la multitud de pecados. El perdón tiene el poder transformador de cambiar atmósferas.
Restaura matrimonios al borde del abismo. Reconstruye amistades rotas en 1000 pedazos. Renueva alianzas que parecían perdidas para siempre. Y literalmente abre los cielos sobre el hogar al Lamayo. Eres prueba de madurez espiritual en un creyente. No, se mide por la elocuencia de tus oraciones en público o por el tiempo que dedicas a las actividades de la iglesia. La verdadera prueba es cuánto te humillas en casa para pedir o para ofrecer perdón. Dios honra al quebrantado de corazón. Dios exalta a quien se humilla sinceramente. Dios responde con su gracia a quien busca la reconciliación con fervor. Hay alguien a quien necesitas perdonar. No lo dudes. Hazlo hoy mismo. No esperes a otro servicio religioso. No esperes a otra discusión acalorada. No te quedes esperando a que el otro dé el primer paso. Toma la iniciativa. Porque tú conoces la cruz. Tú conoces la sangre derramada. Tú sabes el precio inconmensurable que costó tu propio perdón. Entonces, ¿por qué retener aquello que el cielo ya ha derramado abundantemente sobre tu vida? Abre la puerta de tu casa y tu corazón para que el perdón entre. Y cuando el perdón entre, el propio Cristo se sentará a tu mesa desbordante. Pero si en tu casa tus palabras aplastan, humillan y causan miedo en los corazones de tus seres queridos, entonces hay algo profundamente equivocado en tu caminar espiritual, porque aquello que hablamos en casa, sin las máscaras o las pretensiones de la vida pública, revela quiénes somos realmente. El hogar es, sin duda alguna, el termómetro de nuestra fe. Es allí, lejos de la mirada de nuestros hermanos de la iglesia, donde mostramos si el fruto del Espíritu realmente mora y se manifiesta en nosotros. Y ese fruto, ese carácter divino, comienza a evidenciarse en la forma en que usamos la lengua, cómo le hablamos a nuestro cónyuge, con qué tono corregimos a nuestros hijos, cómo tratamos a los más vulnerables y cómo reaccionamos cuando estemos irritados, frustrados o contrariados por las circunstancias. En las palabras tienen un peso eterno, una trascendencia que va más allá del momento en que son pronunciadas. Jesús mismo dijo que daremos cuenta de cada palabra frívola que pronunciemos, Mateo 2:36. Esto incluye aquella ironía que parecía una broma inofensiva, pero que hirió profundamente el alma de quien la escuchó. Incluye aquella crítica disfrazada de consejo constructivo, pero que en realidad aplastó el corazón de la persona. Incluye el silencio cargado de frialdad, que comunicó rechazo y desdén de una manera más potente y dolorosa que 1000 insultos explícitos. Dios escucha cada palabra y sonda no solo lo que fue dicho, sino el espíritu, la intención con la que fue dicho. Hay palabras que enferman el corazón y el alma. Un esposo que con constancia disminuye a su esposa, con comentarios negativos y descalificadores, está destruyendo lentamente su autoestima y su espíritu. Una madre que, sin darse cuenta, le repite a su hijo que es tonto, inútil o una vergüenza. Está sembrando heridas profundas que resonarán y afectarán su vida. Un hijo que responde con grosería y descaro a sus padres está pisoteando el mandamiento que trae consigo una promesa de bendición. La lengua mordaz es un arma poderosa, y muchos han vivido con sus hogares en ruinas, desolado, simplemente porque no han aprendido a dominar esa arma letal. Si el enemigo, el adversario, desea destruir una familia, no necesita empezar por ataques externos. Le basta con encontrar dentro de ese hogar a alguien que hable sin sabiduría y sin amor. El apóstol Santiago, con una perspicacia asombrosa, compara la lengua con un fuego diminuto, pero capaz de encender un bosque entero. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6 también afirma, con una contradicción que nos confronta: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:9. Y concluye con una severidad que nos llama a la reflexión: hermanos míos, no conviene que estas cosas... o conviene que estas cosas sean así. Santiago las 3:10 es una paradoja dolorosa, una contradicción que clama al cielo. Existen creyentes que, en el fervor del culto, elevan sus voces y hablan en lenguas, una manifestación espiritual de gran poder, pero con esa misma boca hieren, lastiman y destruyen a los suyos en casa. Hay predicadores que se paran en el altar
y entregan mensajes con una unción innegable, con una elocuencia que conmueve, pero que dentro de la intimidad de su hogar se comportan con una arrogancia desmedida, con una dureza que nada tiene de... Divinan esto, sin lugar a dudas, es una incoherencia espiritual mayúscula. Es una contradicción que entristece profundamente al Espíritu Santo, que lo contrista hasta lo más íntimo. Pensemos en Job, en medio de su inmensurable dolor, al perderlo absolutamente todo, sus bienes, sus hijos, su salud, y al ser injustamente acusado por sus propios amigos, la Biblia nos relata que no pecó con sus labios. Esto es verdaderamente grandioso y digno de admiración. Porque, seamos honestos, muchos de nosotros usamos el dolor, la aflicción o la frustración como una justificación, casi como una excusa para explotar en ira, para soltar palabras hirientes sin pensar en las consecuencias. Pero Job nos enseña una lección invaluable. Incluso en el abismo del sufrimiento más profundo, es posible controlar la lengua. Cuando su propia esposa, en su desesperación, lo presionó para que maldijera a Dios y se rindiera, él la respondió, con una sabiduría inquebrantable y una firmeza serena, sin ofensa, sin insulto, sin rastro de odio. Why Dios lo vio, Dios lo escuchó, y Dios, en su justicia, lo honró públicamente por su integridad. Puedes ayunar con fervor, ser un diezmador fiel y generoso, cumpliendo con cada rito religioso. Pero si tu boca es, dentro de tu propio hogar, un instrumento de destrucción, un arma que hiere y desanima, entonces estás viviendo una espiritualidad incompleta, fragmentada. Porque la verdadera adoración, esa que es grata a los ojos de Dios, no comienza el domingo, por la mañana en el templo, con las luces y la música. No, la adoración auténtica comienza el lunes por la mañana, y se extiende a cada día de la semana, cuando eliges hablar con gracia, con paciencia, con amor incondicional, a aquellos que son tu círculo más íntimo, el culto más poderoso, el más significativo que puedes ofrecer a Dios, da inicio con el tono de tu voz en casa. Comienza con la decisión consciente de edificar y no de destruir, de sanar y no de herir. Empieza cuando te niegas rotundamente a ser un canal de muerte, de desánimo, de crítica corrosiva dentro de tu propia familia. Las palabras tienen un poder creativo y transformador, incalculable. Una simple frase como "yo creo en ti" puede levantar a alguien de un pozo emocional profundo, sanar años de rechazo y falta de confianza. Un "perdóname, me equivoqué" dicho con sinceridad, tiene la capacidad de restaurar relaciones que parecían condenadas al fracaso. Un "gracias" genuino puede reavivar la llama en el corazón de alguien que se estaba apagando por la falta de reconocimiento y aprecio. Y por encima de todo, un "te amo" sincero, que brota de un corazón verdaderamente transformado, puede hacer que la presencia de Dios, esa que anhelamos, vuelva a reinar donde antes solo había silencio pesado y resentimiento. Pero, seamos claros, todo esto exige humildad. Dominar la lengua, ese miembro tan pequeño pero tan poderoso, requiere un corazón sumiso y rendido al Espíritu Santo, porque como bien dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si hay veneno en nuestras palabras, es un síntoma inequívoco de que hay amargura en lo más profundo del corazón. Si hay acusaciones constantes, es un reflejo del orgullo desmedido que nos habita. Si hay burla o sarcasmo crueles por falta, el temor reverente a Dios en Dios, no solo desea cambiar lo que decimos, Él anhela sanar la fuente misma de donde brotan nuestras palabras, nuestro interior. Él quiere curar nuestras heridas, nuestras inseguridades y nuestros resentimientos, para que lo que salga de nuestra boca sea una bendición y no una maldición. Hay esposos que necesitan reaprender a hablar con ternura, a usar palabras de edificación para sus esposas. Hay esposas que necesitan reaprender a hablar con honra, a elevar a sus esposos con sus expresiones. Hay padres que necesitan reaprender a hablar con paciencia, a guiar a sus hijos con amor y comprensión. Y hay hijos que necesitan reaprender a hablar con respeto, a honrar a sus padres con sus respuestas. Todo esto comienza con una decisión consciente, la de someter nuestra lengua al control absoluto del Espíritu Santo. Es reconocer que cada palabra que pronunciamos tiene un poder inmenso, y que una casa donde se habla con gracia, con bondad y con edificación, es, sin duda, una casa donde Dios se manifiesta en toda su plenitud. El hogar que anhela ser lleno de la presencia de Dios debe ser un hogar donde las palabras son sazonadas con sal, como nos está Colosenses 4:6. Esto no significa que nunca habrá momentos de confrontación
o corrección necesarios. Pero es que incluso en esos instantes, la verdad será dicha con amor, con sabiduría y con compasión, porque el objetivo nunca será humillar o avergonzar, sino edificar y fortalecer. Nunca será destruir, sino restaurarán. Y si hoy tu hogar está herido, marcado por palabras hirientes, por comentarios destructivos que fueron lanzados en el calor de la rabia o la frustración, quiero que sepas que hay restauración para ello. Pero esa restauración comienza con el arrepentimiento sincero, con la confesión honesta de nuestras faltas y con un nuevo compromiso inquebrantable de usar nuestra boca no más como un arma, sino como un instrumento de sanidad y vida. Hay poder sanador en el pedido de perdón. Hay poder en el silencio oportuno que evita la escalada de la ira. Hay poder en el elogio sincero que levanta el ánimo. Hay poder en el aliento y el ánimo que se ofrece con amor. Y, por encima de todo, hay poder en la palabra de Dios, siendo proferida dentro del hogar como fuente inagotable de verdad, consuelo y dirección divina. Que nuestras palabras nunca más sean como dardos envenenados que causan dolor, sino como un bálsamo que cura y restaura. Que nuestra forma de hablar revele quién habita verdaderamente en nosotros y que nuestras casas dejen de ser campos de batalla para convertirse en altares de adoración, donde cada frase, cada consejo, cada respuesta sea un puente hacia la reconciliación y nunca un muro que genere división, porque el Espíritu Santo no habita en medio de insultos, sarcasmos o palabras vacías, sino donde hay palabras de vida, de gracia y de amor que edifican. Tercera cosa que Dios aborrece: la doble vida. Existen individuos que han desarrollado una habilidad casi teatral para actuar dentro de la iglesia. Han perfeccionado el tono de voz adecuado para orar con fervor. Conocen los gestos corporales precisos y apropiados durante la alabanza. Son capaces de citar versículos bíblicos con una fluidez impresionante e incluso logran expresar emociones intensas con lágrimas que brotan fácilmente de sus ojos en el momento justo. Pero, cuando regresan a la casa, cuando la puerta se cierra y se encuentran en la intimidad de su hogar, la máscara se cae estrepitosamente. El mismo hombre que parece ser un ejemplo de santidad y piedad frente a la congregación se revela como un ser rudo, impaciente y emocionalmente frío dentro de su hogar. La mujer que eleva sus manos al cielo en el culto con una devoción palpable vive en un estado constante de amargura y se deleita en el chisme y la murmuración. El joven que canta con pasión en el altar, con una voz que parece tocar el cielo, es el mismo que se alimenta de impurezas escondidas en la oscuridad de su habitación, lejos de las miradas de los demás. Esta, mis amigos, es la cruda realidad de la doble vida. Y permítanme decirles con toda firmeza: Dios la detesta profundamente. La hipocresía espiritual no es, bajo la mirada del Señor, un problema menor o insignificante. Es, de hecho, una afronta directa a su santidad inmaculada. Y si hay algo que el Espíritu Santo expone con una firmeza inquebrantable en las Escrituras, es el peligro abrumador de vivir una fe disimulada, donde la apariencia superficial reemplaza a la esencia de lo que somos, y donde la imagen pública se vuelve lamentablemente más importante que la intimidad genuina y transparente con Dios. Fue precisamente esta misma hipocresía la que Jesús condenó con vehemencia en los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados. Y fue por este mismo espíritu de falsedad que Ananías y Zafira experimentaron un juicio tan severo y fatal ante la iglesia primitiva. En Hechos 5:1 leemos sobre este matrimonio que vendió una propiedad y, al entregar solo una parte del valor a los apóstoles, fingieron estar entregando la totalidad. El problema fundamental no fue la cantidad que retuvieron, sino la mentira descarada y la pretensión. Querían parecer más espirituales y devotos de lo que realmente eran. Anhelaban el reconocimiento público y los aplausos de la comunidad, sin estar dispuestos a asumir el verdadero costo de la obediencia y la entrega incondicional. Querían los elogios de la iglesia, sin el sacrificio que implica seguir a Cristo de verdad. Y el resultado, como sabemos, fue fatal. Dios juzgó su mentira con una severidad que no solo les afectó a ellos, sino que sirvió como una advertencia atemporal para todas las generaciones de creyentes. Dios no acepta performances, no se complace en actuaciones. Él no comparte su gloria con la falsedad o la disimulación. Muchos cristianos hoy viven, tristemente, como Ananías y Zafira, fingen una entrega total, pero retienen aquello que deberían consagrar por completo al Señor. Demuestran una piedad admirable y fervorosa en el templo,
con gestos y palabras elocuentes, pero no demuestran un carácter cristiano genuino en la intimidad de su hogar, donde nadie los ve. Y lo más lamentable de todo es que creen que están engañando a los demás, cuando en realidad se están engañando a sí mismos de una manera peligrosa. El propio Jesús nos advirtió con claridad meridiana: nada hay encubierto, ni oculto, que no haya de saberse. Lucas 12:2. Tarde o temprano. Y es una verdad innegable. Dios expone lo que está escondido, lo que se ha mantenido en la oscuridad. La casa, nuestro hogar, es el primer lugar, el más fundamental, donde la autenticidad debería brillar con una luz inquebrantable. No tiene sentido predicar con pasión sobre el amor incondicional de Dios y después despreciar o maltratar al prójimo dentro de tu propia casa, a tu cónyuge o a tus hijos. De nada sirve liderar ministerios importantes en la iglesia si no somos capaces de liderar nuestro propio corazón en el silencio y la privacidad del hogar. Dios está mucho más interesado en un corazón íntegro, puro y sin doblez, que en una reputación impecable que puede ser solo una fachada, porque la reputación puede engañar a los hombres, puede ser construida con apariencias, pero el carácter verdadero se revela en la convivencia diaria, en las pequeñas reacciones, en las palabras no dichas, en la forma en que manejamos nuestras emociones en la intimidad. A vivir una vida doble es como caminar sobre una cuerda floja, tensa y precaria. Tarde o temprano, la caída es inevitable y dolorosa. La hipocresía corroe el alma, destruye la fe verdadera, hasta sus cimientos se impide el mover poderoso y transformador de Dios en nuestras vidas. Un hogar donde la duplicidad espiritual se arraiga se convierte en un ambiente pesado, espiritualmente asfixiante, donde la luz de Cristo es apagada por el fingimiento y la falsedad. Es crucial, indispensable, que tomemos una decisión clara. O vivimos para agradar a Dios, o vivimos para agradar a los hombres. No hay un término medio. Ambos caminos son radicalmente incompatibles y opuestos. La fe verdadera, la que tiene valor eterno, comienza en la honestidad más profunda y brutal delante del Señor. No se trata de alcanzar la perfección, porque eso es imposible para nuestra naturaleza caída, sino de cultivar la sinceridad radical. Dios no exige que seamos impecables, pero sí que seamos auténticos en todo nuestro ser. Él abomina el orgullo disfrazado de santidad, esa pretensión de piedad que solo busca reconocimiento humano. Él rechaza la adoración que nace de labios mentirosos, de un corazón que no está alineado con lo que expresa el salmista. En un clamor profundo, declaró: «Tú deseas la verdad en lo íntimo». Salmo 51:6. Esta es la clave fundamental en la verdad en lo íntimo, esa que se revela cuando nadie nos está observando, cuando nadie puede juzgar o aplaudir nuestras acciones. Hay muchos que están espiritualmente agotados, no porque el yugo del evangelio sea pesado o la vida cristiana sea una carga, no. Están exhaustos por el peso insoportable de la duplicidad. Mantener dos vidas, tus identidades, exige un esfuerzo constante y extenuante. Genera una ansiedad profunda y un miedo constante a la exposición, al ser descubiertos. Pero cuando el creyente decide rasgar el velo de la apariencia, cuando abandona la máscara de una vez por todas y se presenta delante de Dios, tal como es, con su vulnerabilidad y sus imperfecciones, es allí, precisamente allí, donde comienza la verdadera libertad. Es en ese lugar de rendición sincera, de entrega sin reservas, donde la gracia divina actúa con una profundidad transformadora. El Espíritu Santo no se mueve en medio de fachadas o escenarios montados. Él busca, con anhelo inquebrantable, la sinceridad más pura, y la sinceridad, permítanme decirlo, no se exhibe con palabras bonitas o discursos elocuentes. Se manifiesta a través de una vida que confiesa sus fallas sin temor, que reconoce su dependencia absoluta de Dios y que se niega rotundamente a vivir una fe mecánica, superficial y carente de vida. La iglesia no es un escenario para actuaciones. La adoración no es un espectáculo para entretener. La vida cristiana, en su esencia más profunda, no es un teatro donde interpretamos un papel. Es una cruz. Y la cruz, mis amigos, exige la muerte del ego, la rendición completa del orgullo y la exposición valiente de la verdad. Sin filtros en Dios está buscando, con un deseo ardiente, hombres y mujeres que vivan el mismo evangelio tanto en casa como en la iglesia, que sean exactamente los mismos cuando están frente a la congregación, bajo las luces, que cuando están solos ante el espejo, en la privacidad de su intimidad. Él busca a quienes tienen un altar de adoración dentro de sí mismos,
no solo en el templo físico. Y esto solo es posible cuando la verdad inalterable de Cristo penetra hasta las capas más recónditas y profundas del corazón, transformando cada fibra de nuestro ser. La hipocresía espiritual también tiene un efecto devastador, destruye la fe de aquellos que están a nuestro alrededor. Piénsalo en los hijos que crecen viendo a padres que son una cosa en la iglesia, piadosos, amables, devotos, y otra completamente diferente en casa, duros, impacientes, críticos, terminan inevitablemente alejándose de Dios, perdiendo la confianza en la fe que les fue enseñada. Cónyuges que conviven con creyentes que actúan, que son como actores en un escenario, pierden el respeto por la fe que sus parejas profesan. Hermanos en Cristo que son víctimas de mentiras espirituales dentro del hogar, o que perciben la duplicidad de los demás, ven sus almas heridas y su confianza quebrantada. La duplicidad es un veneno lento y silencioso, pero, a la larga, absolutamente devastador. La integridad, la verdadera integridad, no se mide por los cargos eclesiásticos que ostentamos, ni por la cantidad de años que llevamos en el camino de la fe. Se mide, más bien, por cuanto la palabra de Dios moldea y transforma nuestro comportamiento cuando nadie nos está observando. Se mide por la coherencia palpable entre lo que predicamos con nuestros labios y lo que practicamos con nuestra vida. Se mide por la luz de Cristo que irradiamos dentro del hogar, en el trabajo y en nuestras relaciones más cercanas y significativas. Si hay algo que necesita ser confesado, que está oculto en tu corazón, que sea confesado ahora mismo. No hay tiempo que perder. Si hay máscaras que necesitas quitarte, que han cubierto tu verdadero rostro por demasiado tiempo, que caigan hoy. Si hay una fachada que ha sostenido tu imagen ante los demás, pero que no refleja la verdad de tu interior, que no te representa ante Dios, que sea derribada por la gracia divina. Recuerda esta verdad poderosa. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Guay, la humildad, esa virtud tan preciosa, comienza cuando reconocemos, sin reservas, que no hay poder real en la apariencia o en la pretensión, sino en la entrega total y sincera a Dios, a vivir una fe genuina, una fe sin dobleces. Es verdaderamente libre. Ya no existe el miedo paralizante a ser expuesto, porque lo que hay es verdad en tu ser. Ya no necesitas esforzarte constantemente para sostener una imagen irreal, porque tu corazón ya está rendido, ya está entregado por completo. Ya no hay ansiedad por parecer algo, porque la única preocupación es ser auténticamente quien Dios te llamó a ser. Y cuando un creyente vive con transparencia absoluta delante de Dios, el cielo se abre sobre su casa. La paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, reina sin obstáculos. La presencia de Dios es constante, palpable. La oración adquiere un poder transformador. La palabra de Dios echa raíces profundas en el corazón. La comunión con Dios y con los demás es verdadera, auténtica. La vida cristiana no se trata de parecer cristiano, se trata de ser transformado por Cristo. Se trata de impresionar a los hombres, de buscar su aplauso o su reconocimiento. Se trata, en esencia, de agradar a Dios con cada aliento, con cada acción. Y agradar a Dios comienza con la verdad en lo íntimo de nuestro ser. El Señor no está buscando artistas religiosos que actúen en un escenario espiritual. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores no se esconden detrás de máscaras, no viven de fachadas huecas, no se alimentan de los elogios humanos, que son fugaces y vacíos. Viven, en cambio, con el corazón totalmente rendido, completamente expuesto delante del trono de la gracia. Guaís en Elos, precisamente en esos corazones sinceros y quebrantados, el júbita, que Él actúa con poder y que Él se manifiesta de maneras asombrosas, cuarta cosa que muchos hacen. Y es crucial confrontarla en pecados ocultos que continúan siendo alimentados, el ChatGPT. O más bien, la reflexión profana nos dice, existen personas que se han acostumbrado a vivir con el pecado escondido, como quien convive con una serpiente venenosa debajo de la cama. Saben que está allí, pueden sentir sus efectos tóxicos, perciben el olor a muerte que emana de su presencia, pero se niegan a levantar la sábana, a exponer la verdad, a romper el ciclo destructivo. Prefieren esconderlo, justificarlo, maquillarlo con excusas, y aún así, increíblemente, continúan asistiendo a los cultos, cantan alabanzas con fervor, sirven en la iglesia con dedicación aparente, e incluso hablan en nombre de Dios, pero por dentro están enfermos, vacíos
asfixiados, porque el pecado que se alimenta y se nutre en la oscuridad, en el secreto, siempre, tarde o temprano, cobra un precio altísimo a la luz del día. Y permíteme ser claro, en Dios no puede ser burlado. Hay adicciones y vicios que se esconden astutamente detrás de una fachada de religiosidad. Hombres que predican con autoridad y oran con elocuencia, pero que están atrapados en las garras de la pornografía. Mujeres que ofrecen consejos espirituales y se muestran piadosas, pero que guardan rencores profundos y alimentan deseos y fantasías que no agradan a Dios. A jóvenes que alaban con pasión y participan en el ministerio, pero que se involucran secretamente en inmoralidades, consumo de sustancias, apuestas compulsivas o mentiras constantes. Familias enteras que sonríen y parecen perfectas en la puerta de la iglesia, pero que viven sumergidas en un ambiente de gritos, abusos emocionales y desprecio dentro de casa. Estos pecados, mis queridos amigos, no desaparecen con el tiempo, no se desvanecen por ignorarlos. Al contrario, crecen, se fortalecen, se convierten en muros infranqueables que nos separan de Dios y de los demás, y finalmente se transforman en prisiones espirituales de las que es muy difícil escapar. En el Salmo 32, el rey David, con una sinceridad que desarma, declara algo profundamente revelador mientras mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David nos muestra que guardar el pecado en secreto es un veneno lento para el alma y el espíritu. Él lo sintió en su cuerpo, en su mente, en su vitalidad. Pero cuando expuso la verdad, cuando rasgó el velo del secreto ante Dios, el Señor trajo sanidad y liberación. No existe la verdadera liberación sin confesión honesta. No hay sanidad profunda sin un confrontamiento directo con el pecado. Y no puede haber una comunión genuina e íntima con Dios mientras el corazón esté en una alianza secreta con la desobediencia. Dios no habita donde el pecado es tratado como un huésped de honor, como algo que se tolera o se justifica. Él habita donde el pecado es tratado como un enemigo declarado, como algo que necesita ser arrancado de raíz con urgencia y determinación. El Espíritu Santo no unge labios que mienten, manos que roban en secreto, u ojos que desean el mal. Él unge corazones que aborrecen el pecado con pasión y que luchan con valentía para vivir en la luz de la verdad. La iglesia no puede ser usada como un escondite para nuestras imperfecciones o nuestras dobles vidas. Debe ser un hospital espiritual. Y un hospital es un lugar de exposición, de heridas abiertas que necesitan ser sanadas, de verdades reveladas que conducen a la restauración en Jesús. No vino para maquillar pecados o para ponerles un barniz de piedad. Él vino para arrancarlos de raíz, para liberarnos de su poder. Y sí, esto duele, porque el pecado a menudo se convierte en un hábito arraigado, en una fuga de la realidad, en un falso alivio momentáneo. Romper con él es como romper con una adicción emocional. Es un proceso difícil, pero es absolutamente necesario, porque mientras el pecado sea alimentado en la oscuridad, en el secreto, continuará dominando el ambiente de tu vida y de tu hogar, controlando tus decisiones y afectando tu paz. Es vital recordar que el pecado escondido siempre, de alguna manera, se manifestará. Aunque no lo creamos, él cambia el tono de voz de nuestros familiares, vacía nuestras oraciones de poder, roba la paz de nuestro sueño, bloquea el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, contamina nuestras relaciones más importantes, alimenta la culpa y la condenación interna, y tarde o temprano será sacado a la luz. Y esto no ocurre porque alguien lo descubra, sino porque Dios nos ama demasiado como para permitir que la mentira siga gobernando nuestras vidas y nos aleje de su propósito. Todo lo que está oculto será revelado. Y esto no es una amenaza, sino un acto de misericordia divina, porque Dios prefiere avergonzarte por un momento. Si eso significa que no te perderá para siempre en la oscuridad del pecado, piensen en las consecuencias. Adulterios escondidos que destruyen familias completas desde adentro, vicios secretos que esclavizan mentes y espíritus, llevándolos a la desesperación, prácticas ocultas, supersticiones, incluso hechicerías, disfrazadas de tradiciones familiares que abren puertas espirituales peligrosas, hábitos consagrados a ídolos o prácticas oscuras guardados dentro de casa, músicas que abren brechas espirituales para influencias negativas,
entretenimientos que corrompen el alma y la mente. Todo esto, cuando no es confrontado y expulsado, se convierte en la morada del enemigo, y el adversario, el diablo, solo necesita un pequeño rincón oscuro, una grieta minúscula, para causar estragos y devastación en toda la casa. En toda. La familia no necesita una puerta de par en par. Le basta con una ventana ligeramente entreabierta para infiltrarse. Por eso, este es el momento crucial. Es tiempo de limpiar la casa, de purificar nuestro hogar y nuestra vida. Es tiempo de arrojar fuera todo aquello que desagrada a Dios, todo lo que contamina. Es tiempo de rasgar nuestro corazón en arrepentimiento sincero delante del Señor. Cuando Josué lideraba al pueblo de Israel en la conquista, un hombre llamado Acán escondió objetos prohibidos dentro de su tienda, desobedeciendo la orden divina. Nadie lo vio, nadie lo supo. Pero el pecado oculto de un solo hombre trajo derrota y juicio a toda la nación de Israel. Y Dios le dijo a Josué, con una claridad aterradora: anátema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no quites el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:13. El pueblo solo pudo volver a vencer a sus enemigos cuando el pecado fue expuesto, juzgado con justicia y removido por completo de su medio. Esto es sumamente serio. Hay hogares que no prosperan espiritualmente, que experimentan estancamiento y conflictos constantes, porque hay cosas escondidas que necesitan ser entregadas, destruidas o confrontadas con la verdad de Dios al esconder. El pecado es un intento inútil ante un Dios que todo lo ve. Es como intentar tapar el sol con las manos. Aún puedes engañar a los demás por un tiempo. Puedes mantener tu reputación aparentemente intacta. Puedes preservar una imagen pulcra por un periodo. Pero esa fachada no supera el crisol de la santidad. De Dios Él sondea los corazones más profundos. Él conoce las intenciones más recónditas. Él ve lo que se dice en secreto. Él escucha los pensamientos más íntimos y silenciosos. Y Él, déjenme decirles, no se impresiona con rituales religiosos o con exhibiciones de piedad. Si el altar de nuestra vida interior está contaminado y lleno de inmundicia, la confesión es el camino ineludible hacia la liberación verdadera. No se trata necesariamente de una confesión pública, aunque en algunos casos sea necesaria. Se trata, en primer lugar, de abrir el corazón con total sinceridad delante de Dios, sin reservas, sin excusas. Y, si es necesario, de buscar ayuda espiritual de pastores, líderes o consejeros, de buscar asesoramiento sabio, de procurar la restauración completa que solo Cristo puede ofrecer, porque no vale la pena vivir con el alma oculta, asfixiada, detrás de un barniz religioso que solo engaña a los hombres. No vale la pena cambiar la presencia vibrante y viva de Dios por una mera apariencia de piedad. No vale la pena, bajo ninguna circunstancia, trocar la libertad que nos da la luz de Cristo por la prisión oscura y sofocante del pecado. Escondido, es hora de confrontar valientemente todo aquello que ha sido alimentado a escondidas, en las sombras de nuestra vida. Es hora de preguntar con una honestidad radical al Señor: ¿hay algo dentro de mí que necesita ser arrancado de raíz? Porque el pecado nunca permanece estático en el lugar donde lo ocultamos. Él crece, se expande como un cáncer espiritual, endurece el corazón a la voz de Dios y silencia la voz suave del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Pero cuando la verdad entra, cuando la luz es encendida sin temor, cuando el arrepentimiento es sincero y genuino, entonces el precioso poder de la sangre de Jesús purifica por completo. Entonces, la presencia vivificante de Dios vuelve a fluir con libertad. Entonces el hogar en sellado vuelve a ser morada de paz y sanidad. Entonces, el alma antes oprimida vuelve a respirar el aire de la libertad que estás alimentando en la oscuridad de tu vida, que ha sobrevivido en tu interior porque aún no ha sido confesado, expuesto a la luz, que guardas celosamente que necesita ser destruido hoy mismo. Hoy es el día de entregar todo eso. Hoy es el día de arrancar cualquier ídolo que haya usurpado el lugar de Dios. Hoy es el día de elegir la verdad, sin miedo a las consecuencias. Porque Dios no quiere solamente tu presencia en el culto dominical. Él quiere tu vida por entero, sin divisions. Él quiere tu casa limpia, sin rincones oscuros. Él quiere tu alma rendida a su voluntad. Y Él quiere habitar donde hay sinceridad, donde hay arrepentimiento genuino, donde hay una sed ardiente por su santidad. Que no quede ningún escondite, ninguna cueva donde el pecado pueda seguir siendo alimentado. Que todo sea expuesto a la luz gloriosa de Cristo. Y donde hay luz, no hay absolutamente ningún lugar para las tinieblas. Una casa sin oración, sin la palabra
y sin Dios en un altar quebrado. Quinta cosa que debemos reflexionar: a muchos hogares poseen una Biblia imponente sobre el estante, tal vez como un adorno o un objeto de respeto, pero lamentablemente han pasado meses, incluso años, sin que sea abierta para leerla y meditar en ella. Hay casas con versículos bíblicos hermosamente escritos en las paredes, quizás enmarcados, pero cuyos habitantes han olvidado por completo cómo es orar juntos en familia, cómo es clamar a Dios en unidad. Hay familias enteras que se preparan diligentemente para ir a la iglesia cada domingo, luciendo sus mejores galas, pero viven el resto de la semana como si Dios fuera un visitante ocasional, un invitado esporádico, y no el Señor y soberano de la casa. Este es el retrato tristemente común de muchos hogares cristianos hoy en día. Casas donde la vibrante presencia de Dios ha sido sutilmente reemplazada por un sinfín de distracciones, por rutinas agotadoras y por un tipo de cristianismo domesticado, diluido, sin profundidad, sin fuego espiritual, sin un altar donde la presencia divina pueda manifestarse. En un hogar sin oración es, en esencia, un campo abierto para el enemigo, sin protección alguna. Un hogar sin la palabra de Dios es un ambiente vulnerable a la mentira, al engaño, a las filosofías mundanas que se infiltran silenciosamente. Un hogar sin Dios, sin su autoridad y guía, es un espacio espiritualmente desprotegido, expuesto a todo tipo de influencias negativas. Y lo más alarmante es que muchos no perciben cuán lejos se han desviado de la voluntad de Dios, porque continúan manteniendo una apariencia de piedad, siguen yendo a la iglesia, continúan sirviendo en los ministerios, continúan identificándose como cristianos, pero en la intimidad del hogar ya no tienen comunión real con el Padre. A la luz se ha apagado, el altar ha sido quebrado y la adoración se ha institucionalizado, se ha convertido en una formalidad, dejando de ser una relación viva y profunda con Dios. Josué hizo una declaración poderosa y definitoria delante de todo el pueblo de Israel, una declaración que resuena hasta hoy en yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Él no dijo: yo serviré al Señor en la iglesia, ni tampoco a mi familia seguirá mis pasos desde lejos, como espectadores. Él unió su vida personal con su vida familiar y consagró ambas, sin reservas, al servicio incondicional de Dios. Esta declaración fue hecha en un momento crucial, cuando el pueblo de Israel estaba dividido entre servir al Dios verdadero o seguir los dioses extraños de las naciones circundantes. Josué hizo una elección radical. Él hizo un compromiso que comienza desde la esencia misma del hogar, y es precisamente este tipo de compromiso el que, lamentablemente, está ausente en muchos hogares hoy, cuando la casa no se convierte en un lugar de oración constante y genuina. Rápidamente se transforma en un lugar de contienda, de frialdad emocional y de profunda confusión. La oración es el cordón umbilical que conecta el alma de la familia con el cielo. Es el acto que invita a la presencia del Espíritu de Dios a habitar en cada detalle de nuestro día a día. Pero muchos hogares han perdido este hábito vital. Ya no se escuchan oraciones en voz alta, uniendo a la familia. Ya no hay una consagración de las comidas con gratitud. Ya no hay un clamor ferviente por los hijos, por los matrimonios, por la ciudad, por la nation. La vida se ha vuelto una carrera desenfrenada. La rutina ha devorado lo sagrado, y Dios ha pasado a ser recordado solo en las emergencias o en los momentos de crisis. Y cuando la Biblia es relegada, dejada de lado, el hogar pierde su brújula espiritual. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Sin ella, los senderos de la casa se vuelven oscuros e inciertos. Las decisiones se basan en lo que parece correcto a los ojos humanos, no en lo que es justo y verdadero a los ojos de Dios. Los consejos que se dan a los hijos se vuelven consejos del mundo, inspirados en la cultura secular, no en la dirección de Dios. Las conversaciones se vacían de vida eterna, de propósito divino, y poco a poco, la familia comienza a andar en círculos, perdiendo el sentido de dirección, el discernimiento espiritual y la paz interior. Un hogar sin Dios es una construcción sobre arena movediza. Puede parecer firme y estable en los días de sol, cuando todo va bien, pero cuando la tormenta venga menos, y no es un sí sino un cuando los vientos de la adversidad soplen con fuerza, todo lo que no tenga raíces profundas en Cristo se derrumbará estrepitosamente. Y muchos se dan cuenta de esto demasiado tarde, cuando los hijos ya se han alejado del camino, cuando el matrimonio ya está irremediablemente desgastado por la falta de un fundamento, cuando el corazón ya se ha endurecido por la ausencia de la gracia divina. Pero
La buena noticia es que todavía es posible reconstruir el altar familiar. Todavía es posible reencender la llama de la fe que una vez ardía. Todavía es posible restaurar la presencia viva y palpable de Dios en tu hogar. Pero esto exige una decisión firme, una prioridad clara. Exige romper con la rutina mundana y colocar a Dios en el centro de todo, no en los márgenes de nuestra vida. Exige apagar la televisión, silenciar el celular, acallar el ruido de la casa y abrir espacio para escuchar la voz suave pero poderosa del Espíritu Santo. No se trata de crear un culto doméstico elaborado o complicado. Empieza con pasos simples, con pequeñas acciones llenas de fe. Lee un salmo con tu familia antes de dormir. Ora con tu hijo por la noche. Agradece a Dios por los alimentos en cada comida. Comparte una promesa bíblica por la mañana antes de que todos salgan. La fe, la devoción, crece en el ambiente de la constancia y la disciplina. Pequeños actos de devoción diaria construyen grandes fortalezas espirituales que resisten cualquier embate. Y si vives solo, quiero que sepas que el altar también puede ser edificado en tu corazón. Un hogar con una sola persona, pero lleno de la presencia de Dios, tiene más gloria y poder que una casa llena de voces y actividad, pero vacía de fe, genuina a Dios. No busca cantidad, Él busca verdad y sinceridad. Él busca un corazón que anhela su presencia por encima de todo lo demás. Y cuando Él encuentra ese corazón sediento, Él se revela, Él lo llena hasta desbordar, Él lo transforma por completo. No esperes a ir a un culto para encontrarte con Dios. Haz de tu casa un lugar de encuentro constante con Él. En Dios quiere visitar tu sala, tu cocina, tu dormitorio. Él quiere caminar contigo por la mañana, quiere escucharte al atardecer y quiere ser honrado cada noche. Él no quiere ser solo una parte de tu vida. Él quiere ser la base, el centro, el todo de tu existencia. Cuando la oración regresa al hogar, la atmósfera cambia radicalmente. Cuando la palabra de Dios es leída y meditada, la mente es lavada y renovada. Cuando la alabanza es entonada con un corazón sincero, el ambiente se llena de la gloria de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habita libremente, el hogar se vuelve inviolable. Los ataques del enemigo pueden venir, pero no prevalecen. Las tempestades pueden soplar con furia, pero no derriban la casa, porque la presencia de Dios sostiene, guarda y protege con un poder invencible. Es fundamental recordar que nuestros hijos no aprenderán a buscar a Dios solo en los cultos de la iglesia. Ellos aprenderán, principalmente, observando nuestra devoción diaria en casa. Lo que ellos ven en la intimidad de nuestro hogar moldeará su fe mucho más profundamente que cualquier mensaje predicado el domingo. Si queremos una generación que tema al Señor, necesitamos plantar la semilla de la fe y la reverencia en el ambiente donde crecen, en el seno de la familia. Y esto, mis amigos, no depende de la iglesia, depende de cada uno de nosotros, como individuos y como familias en quizás hoy. Al escuchar estas palabras, te des cuenta de que tu casa se ha convertido en un espacio espiritualmente silencioso. Tal vez la oración ha sido olvidada, sofocada por el ruido de la vida. Tal vez tu Biblia personal está empolvada, esperando ser abierta. Tal vez Dios está a la puerta de tu hogar, esperando pacientemente ser invitado de nuevo. Si es tu caso, por favor, no endurezcas tu corazón. Comienza ahora mismo. Comienza con un simple clamor en Señor. Vuelve a habitar aquí, en mi casa, en mi familia. Él responde a oraciones así. Él se mueve donde hay arrepentimiento y una sed genuina por el anhelo. Visita el hogar que lo desea con todo su ser. Él restaura el altar que ha sido ... Restaurará el altar que fue derribado. Que tu casa no sea solo una dirección física, un lugar en el mapa, sino una morada viva de su gloriosa presencia. Que cada rincón de tu hogar se llene de una paz inquebrantable. Que cada pared resuene con cantos de alabanza y gratitud. Que cada comida que compartan en familia sea una celebración de la bondad inagotable de Dios. Que cada conversación esté sazonada con gracia, con palabras que edifiquen y bendigan. Y que cada lágrima derramada en momentos de tristeza o frustración sea acompañada por una oración sincera, elevando el clamor al cielo. Porque cuando Dios habita en una casa, mis amigos, todo cambia radicalmente. Y cuando Él es el centro indiscutible del hogar, no necesitamos esperar hasta el domingo para adorarlo. El culto se vuelve continuo. La vida misma se transforma en una ofrenda de adoración. Y la fe se fortalece con cada gesto simple. Al abrir la Biblia, al doblar
las rodillas en oración, al levantar las manos en alabanza y al decir con todo el corazón: «Ah, Señor, esta casa es tuya». La iglesia verdadera, la que impacta el mundo, comienza dentro de casa. Dios busca adoradores que sean completos, que no tengan dobleces el ChatGPT. O mejor dicho, la reflexión inspirada por la Pale Bear nos dice: hay una diferencia abismal entre calentar un asiento en la iglesia y ser la iglesia misma. Asistir a un servicio puede ser semanal, nuestro involucramiento en ministerios puede ser intenso, y nuestro nombre puede estar en la lista de miembros, pero la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, no se forma en el templo físico. Ella comienza en el corazón de cada creyente y se manifiesta primordialmente dentro del hogar. Dios no está buscando religiosos puntuales que cumplan con una rutina. Él está buscando adoradores íntegros, completos, sin fisuras, personas que no viven de apariencias o de una imagen superficial, sino de la esencia de Cristo en su carácter, que no esperan el domingo para ser cristianos, porque ya viven la fe en su cotidianidad, en los pequeños detalles del día a día, en las conversaciones sencillas con sus seres queridos y en las elecciones silenciosas que nadie ve. A la verdadera Iglesia de Cristo está formada por hombres y mujeres que han comprendido, en lo más profundo de su ser, que la fe no es un evento ocasional, sino un estilo de vida constante y transformador. Personas que no se contentan con sentarse en bancos sagrados, si su mesa en casa sigue siendo un lugar de discordia, destructivao, que no levantan las manos en adoración apasionada, mientras mantienen sus manos cerradas en casa, atrapadas en el silencio del enojo, la ira reprimida o la indiferencia hacia su familia. La adoración real y aceptable para Dios comienza cuando decidimos vivir en secreto, en la privacidad de nuestro hogar, aquello mismo que profesamos en público. Y es exactamente eso lo que Dios está buscando con anhelo en Jesús, en su memorable conversación con la mujer samaritana en Juan 4. Afirmó una verdad revolucionaria: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta es una de las pocas veces en toda la Escritura en que vemos a Dios siendo descrito como alguien que busca algo. Él no busca grandes oradores elocuentes, no busca coros perfectamente afinados, no busca megatemplos imponentes o complejas estructuras religiosas. Él busca adoradores. Y estos adoradores no se miden por el volumen de su alabanza en la iglesia, sino por la profundidad y autenticidad de su vida diaria, por la coherencia palpable entre lo que cantan con sus labios y lo que viven con sus acciones, por la integridad que demuestran en su hogar, en su mente y en la pureza de su corazón. Cuando Zaqueo, aquel hombre pequeño y despreciado, subió a un árbol para ver a Jesús pasar, era solo un hombre más, lleno de curiosidad, pero Jesús, que ve más allá de las apariencias y penetra hasta el alma, lo llamó por su nombre y declaró con autoridad a Zaqueo: «Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa». Lucas de Zenobi 5. No fue en el templo, no fue en la sinagoga, no fue en una reunión religiosa. Jesús decidió transformar la vida de Zaqueo en la intimidad de su propio hogar. Y cuando la presencia transformadora de Cristo entró en aquel hogar, el cambio fue inmediato y radical. «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas de Zenobi. Fue allí, en la mesa, en la privacidad y la intimidad del hogar, donde el milagro de la salvación se reveló en su máxima expresión. Esto nos revela una verdad profunda e innegable: la transformación genuina que no alcanza el hogar. Se refleja en nuestras relaciones más íntimas, es una transformación incompleta. Si Jesús es verdaderamente el centro de nuestra vida, entonces necesita estar en el centro de nuestro hogar. Si Él es nuestro Señor, debe gobernar no solo el domingo de culto, sino también el lunes, el martes, el miércoles y cada día de la semana. No solo los servicios religiosos, sino también los diálogos familiares, las decisiones financieras, las prioridades diarias, las reacciones espontáneas. El Evangelio nunca fue una invitación a la apariencia, siempre ha sido un llamado a la rendición total y sin reservas. Cuando Cristo entra en la vida de alguien, Él desea ocupar cada rincón, cada habitación de nuestro ser, no solo la sala de estar, donde recibimos a las visitas y ponemos nuestra mejor cara, sino también los dormitorios cerrados con llave, los armarios escondidos, donde guardamos nuestros secretos, los sótanos más oscuros del alma donde residen nuestros pecados ocultos. Él desea hacer morada
Y para eso exige una entrega no parcial, no negociada, sino íntegra y absoluta. Es fácil parecer cristiano delante de los demás, cuando hay una audiencia que nos observa, pero la verdadera fe se prueba y se forja en el lugar donde no hay aplausos, donde no hay público, y ese lugar es nuestro hogar. En casa no hay una platea. Allí todo es real y sin filtros. Los hijos conocen el verdadero tono de voz de sus padres, más allá del que se usa en público. El cónyuge conoce los hábitos ocultos, las frustraciones no expresadas. El ambiente mismo de la casa lleva el reflejo del espíritu que lo gobierna. Y es precisamente allí, en la cotidianidad y la intimidad, donde la presencia de Dios desea manifestarse con poder, no para hacer un espectáculo, sino para producir una transformación genuina y duradera. Muchos viven como si Jesús fuera un huésped, alguien que visita de vez en cuando, quizás solo los domingos, pero Él no quiere ser un simple huésped en tu vida. Él quiere ser el dueño de la casa, el que gobierna cada espacio. Y cuando Él gobierna, el ambiente cambia de manera radical. Donde antes había gritos y contienda, entra la paz de Cristo. Donde había rencor y amargura, entra el perdón que sana. Donde había orgullo desmedido, entra la humildad que exalta. Donde había distancia y separación, entra la reconciliación que une. Esto, amados hermanos, es lo que significa ser la verdadera iglesia. Llevar la presencia del Cristo vivo a la intimidad de nuestro hogar. Cristo no es el Señor de tu casa. Permítanme decirte con amor, Él tampoco es el Señor de tu vida. Al menos, no por completo. Porque no hay una división real entre lo sagrado y lo secular. Cuando se camina con Dios, todo es consagrado. Todo es territorio de Él. A la forma en que tratas a los tuyos, la manera en que manejas el dinero, el modo en que conversas, tomas decisiones, reaccionas ante las presiones. Todo esto es un acto de culto. Todo esto revela quién es el verdadero Señor de tu corazón. Al ser la iglesia de verdad, comienza con decisiones simples, pero profundamente transformadoras. Comienza cuando oras con los tuyos, no solo por los tuyos. Cuando lees la palabra de Dios, no como una obligación o una tarea, sino como el pan diario que nutre tu alma y la de tu familia. Cuando perdonas antes de ser buscado, antes de que te pidan perdón. Cuando sirves sin esperar reconocimiento o recompensa. Cuando amas con gracia y con una paciencia inagotable, incluso cuando el otro no lo merece según tus estándares. Todo esto es adoración. Todo esto es evangelio en práctica, vivo y real en Dios. No está impresionado con las multitudes. Él nunca lo ha estado. Él siempre ha mirado más allá de las apariencias, directo al corazón. Cuando David fue ungido, Dios dejó claro en el hombre: mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y hoy, Él continúa sondando, continúa buscando, continúa llamando a la puerta de los hogares diciendo: ¿puedo entrar? ¿Puedo ser Señor aquí también? No hay avivamiento colectivo sin rendición individual. El fuego del Espíritu no se enciende solamente en los púlpitos de las iglesias. También se enciende en las cocinas, en las salas, en los dormitorios de nuestras casas. Familias restauradas, transformadas por el poder de Dios, no comienzan con grandes eventos o conferencias, sino con elecciones diarias de honrar a Dios dentro de casa. Y esa restauración no depende de nuestra fuerza humana, depende de un corazón dispuesto, un corazón que esté dispuesto a renunciar al orgullo, al control, a las excusas, a las distracciones. Un corazón dispuesto a decir, con fe inquebrantable: Señor, esta casa es tuya. Gobierna, reina, mora aquí. La promesa de Jesús fue clara y poderosa: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan, las 2:23 de la tarde. Esto no es simbólico, es una verdad literal y real. La presencia de Dios anhela habitar contigo, no solo visitarte ocasionalmente, sino llenarte por completo. Solo corregirte cuando te equivocas, sino transformarte desde adentro hacia afuera. No solo observarte en el culto, sino guiarte en cada paso, en cada decisión, dentro de tu propia casa, y cuando la casa se convierte en iglesia. Cuando es un reflejo vivo de Cristo, el mundo entero ve la diferencia, la percibe, porque el testimonio más poderoso no es el que predicamos con palabras elocuentes, sino el que vivimos con actitudes consistentes. Es ahí donde los vecinos notan un cambio. Es ahí donde los hijos crecen firmes en la fe. El matrimonio se fortalece con un lazo irrompible, y la paz de Dios se establece de manera permanente. Porque donde Dios reina,
todo se alinea con su propósito perfecto. Entonces, la pregunta que queda, simple pero profundamente trascendente, es esta. Jesús reina en tu casa, tiene libertad total para actuar, corregir, limpiar y restaurar cada área de tu hogar, ¿o es él solo un nombre que tienes colgado en la pared, un adorno más? Hoy, no eres llamado a simplemente frecuentar un templo, eres llamado a algo mucho más grandioso, Nanei, a ser un altar vivo, una morada del Espíritu Santo, una extensión tangible del reino de Dios en la tierra. Sé la iglesia dentro de tu casa, sé un adorador sincero donde nadie te ve. Y cuando el cielo busque un lugar para derramar su gloria, que te encuentre a ti y a tu hogar como un espacio donde Él es amado, honrado y obedecido por encima de todo, aunque la iglesia verdadera no comienza en el culto, comienza en el corazón que decide vivir por entero para Cristo.